citábamos San Juan 6, 63. Jesús resume todo su discurso en estas palabras. Dice el versículo que ustedes tienen en su escritura, dice Jesús, refiere lo siguiente: el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne nada aprovecha. Dos declaraciones. Esta frase es muy parecida a la que Santiago dice en su epístola. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Se recuerdan esa frase de Santiago? Así la fe sin obra es muerta. Entonces está diciendo, está tomándose una referencia de lo que tanto Jesús como Santiago hacen referencia al Génesis. ¿A qué parte del Génesis, cierto? A la que conocemos, cuando Dios formó al hombre. En Génesis 1 dice, en el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre de nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoreé de los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Entonces, Dios lo formó a él del ¿cómo se llama?, el polvo de la tierra, y inventó su nariz un árbitro, como sabemos, ¿cierto? Y fue el hombre un alma viviente. Y entonces a esta referencia es la que el Señor Jesús hizo, ¿cierto? También Dios del hombre hizo una mujer, como dice la Escritura, y relata que tomó una costilla de él y lo hizo, y nos hizo una mujer desde ahí. Así que claramente el hombre, hasta antes que Dios alentara ese soplo de vida en su nariz, era simplemente polvo. Y lo que da vida al polvo es el hálito de Dios. Entonces Jesús está diciendo aquí claramente en la Escritura que la carne para nada aprovecha, sino que es el Espíritu el que da la vida. Pastor, ¿dónde sabe que alentó el Espíritu de vida en su Dejémoslo acá.
7. Si no notas que para que no recuerda. Estas enseñanzas que yo y todos los niños reciben cuando pequeños, Jesús toma todas ellas y las vuelve a reenseñar. Verso 7 hace una conclusión, porque dice que Dios acabó su obra el sexto día. Por lo tanto, aquí después, como comentario posterior, dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Entonces lo formó del polvo de la tierra. Este concepto acompañó también a Abraham, ¿cierto? Abraham cuando defendió a Lot. ¿Se lo recuerdan? ¿Se lo defendió? Sí, ¿se acuerda que intercedió por él? Si hubieran 10 justos, ustedes lo conocen, hay que no vamos a leer. Escúcheme una vez más, Señor dice, aunque yo soy polvo, dice. Entonces el concepto de que uno es polvo y ha llegado a la vida por el hálito de Dios, es la esencia de la comprensión de lo que somos. Por ahí también Pedro dice, somos como un vapor que se aparece por un tiempo y luego se va. Entonces lo que no podemos retener, nosotros somos una cisterna rota, la vida no la podemos retener en nuestras manos. El día que nuestros primeros padres pecaron, se nos sentenció a morir. ¿Cierto? Así que todos nosotros, tal como dice el Eclesiastés, el polvo va a volver al polvo. En esencia, ¿qué somos? Nada. Y el polvo sin vida, ¿qué es lo que es? Nada. Por lo tanto, lo que aprovecha es buscar lo que atañe al polvo o lo que atañe al espíritu. Lo que atañe a la carne o lo que atañe al espíritu. ¿Por qué es más importante lo que atañe al espíritu? Porque es lo que da vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, lo importante, lo trascendente, es que la enseñanza de Cristo, correctamente enseñada, por supuesto, que sea una redundancia, conduce a la vida eterna. Y promete Jesucristo, en sus palabras, la vida eterna. Y Él, hemos aprendido, ¿cierto?, en el domingo anterior, los dos domingos anteriores, en la reflexión del capítulo 5, aquellos que no podían creer que Jesús era igual que Dios, por el hecho de que Jesús llamaba su Padre a Dios, se molestaban porque se hacía igual a Dios. Y Jesús dice que Él tiene vida en sí mismo, que el Padre le habla así, que tenga vida en sí mismo para darla en la resurrección de los que creen. ¿Cómo entonces no debemos honrar igual que al Padre? Porque eso mismo es lo que hace el Padre. Si vemos que aquí, ¿quién es el que alentó en el soplo de vida? Fue Dios. Pero acuérdense que la hora que todo fue creado por Él. Entonces, hemos descubierto que aquel verbo de vida estaba con el Padre, es decir, era verbo de vida. ¿Desde cuándo? ¿Solo cuando se encarnó? ¿O desde antes? Aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, o sea, la vida eterna existía al lado de Dios y se nos ha aparecido. Por lo tanto, si entendemos bien las Escrituras, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. No solamente fue hecho por causa de Cristo para que Él llegara a gobernar sobre las naciones y a enseñarse sobre todas las cosas, sino fue hecho por el mismo Cristo, según la voluntad de Dios, como le dice 1 Corintios. Un Dios y Padre del cual son todas las cosas, que es el dueño de todo, Señor de todo, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas. Así que las cosas que obedecen a Jesús no son hechas porque tiene vida en sí mismo, sino que por el Padre le ha concedido que Él haya dado vida también a las cosas al principio. Así que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de toda criatura, por cuanto por Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es antes que todas las cosas. Es por eso que lo más importante y duro de recibir de Jesucristo es que Él es el pan de vida. Que si tú no comes este pan no vas a vivir. Si tú crees a la palabra que Él habla, no vas a permanecer en tus pecados. Y es por eso también que entendemos que lo esencial de creer en Jesús es que Él puede dar vida eterna y resucitarnos si creemos en Él como Salvador en el día posterior.
No hay cosa más esencial en la Escritura que esa. No hay otra doctrina más importante. Él puede dar vida, y precisamente es eso lo que nos hace creer que Él es igual a Dios, y por lo cual puede llamar a Dios su propio Padre. Y además tenemos la certeza en esto en que Dios lo resucitó. Él dijo todas estas cosas no después de la resurrección, las dijo antes. Y Dios lo resucitó. Y sabemos que la resurrección, según el apóstol Pablo, capítulo 1 de Romanos, es una declaración de Dios sobre Cristo como para decirle al mundo que es su Hijo. Dios lo levantó a su diestra para declarar al mundo que es su Hijo. Y lo ha prometido con elección, como gobernante de todo el mundo, porque también con eso Dios ha vindicado todo cuanto Él hablaba. No hubo en él maldad ni engaño en su boca. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién tiene la razón? ¿Los fariseos incrédulos? ¿O Dios que resucitó a Jesús? Entonces nosotros, en este sentido, tenemos que tener bien puestos los ojos donde corresponden. Si seguimos a Jesús es porque solo Él tiene promesa de vida eterna, como dijo Pedro. Así que, ¿cuál es el medio por el cual Dios ha elegido a nosotros condenados a muerte de volvernos a dar vida? Sí, pues nos volverá a dar vida. Jesús es el segundo Adán. ¿Por qué creen que es el segundo Adán? Porque espíritu ¿Se fijan por qué es el segundo Adán? ¿Cómo nosotros nos originamos? Tenemos un primer padre, ¿cierto? Bueno, Dios es padre de todos porque nos formó a todos. Pero a través de Adán, nosotros contamos nuestra descendencia. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. Pero el segundo Adán, ¿dónde está esa enseñanza? ¿Se recuerdan? De que Jesús es el Adán. Corintios 15. Corintios 15, ¿cierto? Algo de eso también en Romanos Pablo habla, ¿cierto? En cuanto a la condenación. Pero en cuanto a la redención, en Corintios 15. Así que, si hay una expectativa para el pueblo cristiano, es la vida eterna y el día de la resurrección. Pablo le llama a eso alcanzar el blanco. O lo llama acabar la carrera. Es decir, llegar a la resurrección de los muertos, llegar al momento en que el Señor nos resucite. Esa es nuestra expectativa. Y es por eso que Jesucristo no se anduvo con chicas en el 63, le dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y eso es lo difícil de recibir. De que yo no voy a tener vida si no creo en Jesús como mi Salvador. Y lo que nos ha prometido es vivir para siempre junto con su Padre, en su casa. Así que, mi hermano, esto que es tan sencillo que estoy hablando yo, porque toda la iglesia lo sabe. Pero usted valora el Evangelio de Jesucristo que ha recibido, que nos enseña que Él pagó con su vida nuestros delitos, que Él resucitó de los muertos, conforme a lo que las Escrituras decían antiguas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, y conforme al testimonio de los testigos que Dios escogió que fueron sus discípulos. Si usted cree en esta verdad, la Biblia dice no es condenado, en San Juan 3, ¿se acuerdan? El que en mí cree no es condenado. O porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? No ha dado su Hijo unigénito. Pero el que cree en Jesús no es condenado, sino que en San Juan 6 dice, el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Por lo tanto, nosotros hasta ahora, si no lo hemos podido ver, todo lo que hacemos es trabajar por la comida que perece. Todo lo que hacemos es vanidad. Todo lo que usted ha acumulado se lo dejará a otro. Todo cuanto tiene lo perderá, volverá a ser pobre. ¿Por qué dice el apóstol que el rico se marchitará en todas sus empresas? Porque todo rico, por mucho que acumule, llega un momento en que ya no puede seguir reteniendo lo que tiene que entregar la muerte, él se apodera de todo. ¿Y por qué la ha dejado como postrer enemigo? ¿De qué forma buscaríamos a Dios nosotros? Si no a través de la aflicción. El momento de morir es un momento de aflicción. Aunque algunos lo quieran vestir como una fiesta, no es así. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Yo no he visto a ninguno celebrando, hay muchos muy frikis por ahí que celebran la muerte, pero no es momento de celebración. Así que cuando nos encontramos con Jesús en la cruz, volvemos al Edén. Volvemos al momento en que Dios vuelve a dar vida a Adán. Volvemos al momento en que usted vuelve a vivir. Por eso Jesús dice que el que cree en mí, en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y también dice, ha pasado de muerte
a vida. Porque Jesucristo, Dios, por medio de Dios tenemos la certeza de la vida eterna. La vida eterna está en Jesús. Esa vida eterna estaba con Dios y Dios quiso que nos visitara. Lo que Juan comprende lo dice en el capítulo 1 de Primera de Juan. Repasémoslo. Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Esto es, ¿cierto? Primera de Juan. Y miren la frasecita que se manda aquí. Porque la vida fue manifestada. Podría haber dicho, Jesús se hizo hombre. Pero dijo, la vida fue manifestada. No pierdan aquí. Y vamos a San Juan 1. San Juan. Es hermoso ver cómo en el Evangelio que escribió Juan se ven las mismas comprensiones que hay en la carta. Es maravilloso, ¿cierto? Podemos ver que estos hombres no inventaron esto, ¿cierto? Si yo entiendo aquí en retrospectiva, ¿cierto? Cuando dice en San Juan 1, en el principio era el verbo, puedo con toda tranquilidad decir, en el principio era el verbo de vida. Y el verbo de vida estaba con Dios, y el verbo de vida era Dios. Lo puedo decir claramente, sin ningún temor a estar añadiendo la escritura. Y luego dice que este verbo de vida era en el principio con Dios. Aquí dice, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. ¿Qué era del principio? El verbo de vida. Y dice, luego, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que se ha hecho fue hecho. ¿Cómo sin Él? O sea, no podría haber sido hecho sino sin Él, a través de Él. Claramente, lo que Juan descubre es que Jesús es el verbo de vida. Juan descubre que Jesús es porque por medio de la voluntad de Dios fueron creadas las cosas. Y por eso lo llama aquella vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Es decir, Jesús es dador de vida desde la eternidad. Y es por eso que dice, estaba con el Padre. No, Jesús no tuvo la facultad de dar vida recién en el Jordán. Siempre fue verbo de vida. Lo que sí, todas las cosas que él hacía, no, eran en común, comprensión y unión junto con su Padre. Entonces lo que Dios quiere es que encontremos esta vida, la vida eterna que es del Padre, la encontremos en su Hijo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Mientras nosotros no entendamos eso, por ahí encontré un comentario de alguien que decía que una niña, no sé si era haitiana o no, decía, si nosotros nos levantamos en la mañana estamos vivos por causa de Jesús, decía. ¿Puede usted entender que la gente está viva hoy porque Jesús así lo quiere, según la voluntad del Padre? Porque es el dador de vida. Entonces, fíjese cuán grande se nos presenta Jesucristo cuando reflexionamos sobre estas cosas. Y aquí añade que San Juan, ¿no? Este era en el principio con Dios, o sea, estaba con Dios. Por eso dice, el verbo era con Dios, o estaba con Dios, en el capítulo versículo 1, ¿cierto?
Este era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuándo se refiere a todas las cosas? A todo lo creado. ¿Cierto? Y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y aquí está la gran enseñanza de Juan, ¿cierto? Para nosotros. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vida igual luz. ¿Se acuerdan que una vez hicimos un estudio de eso? Yo soy la luz del mundo. Está diciendo no solamente que es la luz para ver, sino que es la vida del mundo. Pero para poder recibir esta vida hay que creer en Él. Creer que tiene esta vida en sí mismo para darnos, ¿no? Claro, pastor, y para refrescar, ¿cuál sería el puntito en el cual los testigos de Jehová se toman de que, claro, no desconocen ninguna de estas cosas con respecto de Jesús, pero todo porque Dios se lo confirió, le dio la capacidad o lo consideró como un Dios, pero en una escala menor, por decir así, como un Dios creado? Entonces, ¿cuál es lo que hace ese que ellos no puedan captar? Es que ellos, fíjense que a diferencia, y respondo, yo me di cuenta de que tienen un sesgo por Jehová, ¿cierto? Jehová por sobre Cristo, a tal punto de que Jesús queda como una imagen de ellos, de que Jesús es un ayudante de Dios, que hace todo lo que Dios dice, lo cual es cierto. Pero el punto es que, ¿por qué Dios se empeña en que su hijo tenga vida? Porque que entendamos que es menor que él o que es igual a él. Si leemos a Juan 5, la respuesta es sencilla. El argumento anterior es este. Jesús llamó a Dios su Padre y los judíos se molestaron porque al llamar a Dios su Padre, él se llamaba Hijo de Dios y por lo tanto era igual a Dios. Entonces Jesús, en vez de decir, no, yo no pretendo ser igual a Dios, dice que el Padre le ha dado vida en sí mismo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si lo que es difícil creer es que Jesús tenga vida eterna igual que su Padre. Claro, porque una cosa es aunque, el Padre, pero el Hijo es el Hijo. Pero Dios se la otorgó para que lo honráramos como el Padre. Entonces ese es el punto. No es para que, como se la otorgó Dios, a el menor. No. Dice para que todos honran al Hijo como al Padre que le envió. Y para dejar más clara esa idea, después pasa a reforzar en San Juan 5 y dice, el Padre a nadie juzga. Sin embargo, todo el juicio se lo ha dado al Hijo. ¿Y para qué entonces? Para que veamos en Jesús la facultad de dar vida y la facultad de juzgar. Para que lo honremos como el Padre. Entonces ellos no se dan cuenta que estas dos argumentaciones bíblicas en San Juan 5 lo que nos permiten entender es que Jesús, aun cuando nunca haría nada que el Padre no quisiese, es igual a Dios. Y eso lo constituye igual a Dios porque Dios le ha encargado el juicio y el dar vida a los muertos en el día posterior. Entonces, por el contrario, uno dice, hijo de tigre nomás. Por decirlo así, discúlpenme la expresión. O sea, ¿quién es el que levanta de los muertos y da vida a las personas? Los antiguos lo hacían sin la voluntad de Dios. Jesús dice, el Hijo a los que quiere da vida. O sea, Dios ha entregado su total confianza en el Hijo, de manera que Él decide a quién levanta y a quién no levanta. Y esto en concordancia con la voluntad de Dios. Ellos están siempre unidos en las decisiones. Así que, lo que es difícil entender, por eso sigo diciendo, si yo leyera la palabra despreciada, desechada entre los hombres, varón de dolor experimental, fue menospreciado y no lo estimamos, esto sigue siendo en las mismas iglesias. Porque en las mismas iglesias a Jesús, cuando se le llama hijo, son muy pocos los que comprenden que es igual a Dios por el hecho de que Dios le ha otorgado la facultad de tener vida en sí mismo para que lo entendamos que es igual a Él, a fin de que nos diera vida a nosotros. Fíjense, dice, las palabras que se han hablado son espíritu, son vida. Díganme usted, sacar a alguien del polvo de la tierra, formar a alguien del polvo de la tierra, darle origen al polvo y darle vida, no es lo mismo que sacar un muerto de la tumba después de como 8 años muerto. Entonces, ¿quién es este? Que el mal y el viento de la derecha. ¿Se recuerdan de esa pregunta muy hermosa? Por eso, ningún elemento se le puede resistir, porque todo fue creado por Él. Si nosotros avanzamos en la comprensión del poder de Cristo y de Dios, viviríamos mucho más tranquilos de lo que ahora vivimos, ¿cierto? Veríamos que, aun cuando mañana apareciera alguien y nos disparara en la cabeza y nos asaltara y nos muriéramos, diríamos, es la voluntad del Altísimo. No perdí nada. Dios lo va a resucitar en el día postrero. O si me quedara muy pobre, Dios no nos ha dado al Hijo, ¿cierto? Que Dios lo constituye primero como heredero. Un rey menor no se le puede considerar, no se le puede dar el imperio, el trono, sin un rey menor.
Y no se le puede ser heredero de todas las cosas. O sea, estamos hablando de que el Padre le confiere todo el poder, toda la gloria al Hijo. O sea, no se le puede decir que es un rey menor, un Dios menor, o un ángel, o un simple ángel. Pero en esas cosas tan básicas se cae lamentablemente mucho. Claro, pero por ejemplo, cuando te digo que te cita una parte de Jesús que dice, ¿se acuerdan en el Evangelio que dice, el Padre es mayor que yo? Ay, no asustamos ahí. No hay ningún problema. Si el Hijo siendo igual al Padre, o el Padre es menor porque el Hijo es menor, o generalmente se espera que el Hijo sea igual que su Padre, hermano. Explíquenme ustedes. Pero que yo puedo decir que el Padre es mayor que él, sí lo creo. Dijo, cuando entregue el reino al Padre, dice, el mismo se sujetará al Padre. Y además dice, todas las cosas sujetó, pero claramente se actúa el que sujetó en todas las cosas. Pero también tengo que creer que aunque está sujeto, debemos honrarlo como el Padre. Porque le ha dado a Dios que tenga vida en sí mismo. Y él hizo de su comida hacer la voluntad del Padre. ¿Qué has entendido que va? Lo monetario mediante a Dios, que Jesús es inferior al Padre. De ninguna forma, Dios le ha encargado la facultad de dar vida. Dígale, ¿hay algo más importante que la vida? ¿Que le dé la potestad de dar vida? ¿Hay alguien que vaya a resucitar a alguien más en el día mortal? Podemos pedirle, ¿qué nos ha prometido que nos va a resucitar en el día mortal? Lo ha hecho Dios, ¿cierto? Pero a través de él, la promesa de Jesucristo. Así que, Juan Jesús lo dijo muy claro, estos mandamientos recibí el Padre, el que ve al Hijo y cree en él, yo lo resucito en el día mortal. O sea, ¿quién se pone de parte de Dios? El que al ver al Hijo, cree en él como Salvador y como dador de vida. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra vida se nos quedaría bastante tristeza del corazón porque la vida es azarosa, ¿cierto? Si nosotros meditáramos más en esta enseñanza, ¿cierto? De que la carne nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Y las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida, es decir, es el mismo hábito de vida que recibió en nuestro primer Padre en el principio. Y hoy Dios, por medio de Jesucristo, nos concede el hábito de la vida, a través de la promesa del perdón de los pecados por creer en Jesús, y a través de la promesa de la resurrección, que el mismo Jesús cumplirá. Él pagó los pecados, Él resucitará. Él tiene vida en sí mismo. Tuvo vida eterna en sí mismo. Es un verbo de vida que estaba con el Padre antes. Por lo tanto, me puedo confiar en Él de todo mi corazón. Es por eso que Jesús decía, ¿por cuál buena obra del Padre me agradaréis? ¿Podría Dios responder con este poder? Cuando Él jamás habló de Dios es ajeno, como lo hacen los falsos profetas que hacen la señal cuando viene por prueba de Dios, ¿cierto? Él siempre dijo que hay un solo Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mandó a adorar el nombre de otro Dios? No. Entonces era un verdadero profeta. ¿Resucitó muerto? Sí. Miren, Samuel hizo muy pocas cosas y lo consideraban profeta. Jesucristo resucitó muerto, ¿cierto? Y Dios mismo lo levantó a él de los muertos. En medio de la total contradicción de Israel, Dios lo declara su hijo al resucitar. Bueno, es sencillo aparentemente esto que estamos diciendo, pero Jesús cuando dijo esta palabra a los judíos, la encontraron una dura palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Jesús también decía, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, que el que no cree en Jesucristo pierde dos bendiciones. El ser perdonado de sus pecados delante de Dios para siempre, porque cuando Jesús perdona los pecados, los perdona para siempre y los borra para siempre. No hay que esperar hasta 1844 para estar seguro. Cuando empieza la pasión interior, ni hasta unos minutos antes del regreso de Jesucristo. No hay que estar en duda. Dice que el nuevo pacto, ¿qué hizo la Escritura? No me acordaré más de su iniquidad. Y esto es prueba de que, ¿por qué? Ya los hijos no pillaron los pecados de los padres.
Y es prueba por qué los 10 mandamientos tienen la mitad de un mandamiento menos. Ya no se comen las uvas agrias, usted cree que su hijo nació con problemas porque Dios le está pagando por los pecados suyos o algún antepasado, porque según la ley hasta la 4ª generación de los que lo aborrecen. Jehová va a probar justo, esa es la regla que sigue vigente. Jehová va a probar justo. ¿Cierto? Eso es lo que nos queda, pero no porque Dios esté pagando de otra forma. El nuevo pacto entonces ha traído una nueva forma de relación con Dios, como le gusta decir al otro, con esa palabra no me gusta mucho. Porque Dios nos ha quedado una relación, Dios nos ha otorgado una bendición. Ahora que yo que he relacionado con Él en amor es otra cosa. Pero nunca ha dependido mucho de mi relación con Dios. Siempre ha dependido de lo que Él ha hecho antes de preguntarme, porque no me preguntó ni cuán relacionado estaba con Él, envió a su Hijo nomás en beneficio mío. Y luego me ha abierto los ojos para entenderlo y creerlo. Y soy yo el que todavía lo desprecia, a ese es mi corazón. Porque no me acuerdo que Él es verbo de vida, ¿cierto? Y que es aquella vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Que siempre fue vida eterna. Es difícil que alguien pueda reunir todo lo que la Biblia dice de que Jesús es tu corazón. Y eso estamos tratando de hacer. Porque somos dados a despreciar a Jesucristo en las congregaciones. Y aunque lo alabamos y todas estas cosas, es de lo que menos se habla desde arriba. Hoy nosotros, y yo sabe dónde lo he descubierto, porque si le pregunta a cualquiera de mis hermanos de las congregaciones, ¿por qué Jesús es hijo de Dios? Tengo 1000 respuestas. Y no esta. Porque Él es verbo de vida. Porque Dios le ha placido que tenga vida en sí mismo. ¿Por qué el paralítico saltó y de pie? Después de haber estado 38 años. ¿Por qué fueron leprosos sanados ese mismo día? ¿Entienden ahora por qué es eso? Es porque todos los que venían a Él los sanaba a todos. Es como que Dios hubiese estado en medio de nosotros. Por eso dice aquella vida eterna, dice San Juan 1 del 1 en adelante. O sea, perdón, 1 Juan 1 del 1 en adelante. Aquella vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha aparecido. San Juan dice, aquel verbo fue hecho carne, verbo de vida, y habitó entre nosotros. Entonces esa palabra de vida que otorgó al hombre hálito es la misma palabra. ¿Cuándo se va a efectuar eso? ¿Bien? El mismo Señor, con voz de mando, descenderá del cielo. Y los voz de mando, o sea, con voz de trompeta, ¿cierto? Descenderá del cielo. Los muertos de Cristo. Ahí tenemos el momento en que Jesucristo mostrará la gloria del Padre en Él. Y cuando lo veamos levantando los muertos, ¿te hará duda todavía de que es igual a Dios? ¿Te hará duda que yo lo debo honrar como a Dios? En el sentido de que tiene la misma facultad. Que es hijo por eso, porque puede hacer las mismas cosas que el Padre. ¿Cuándo vamos a entender eso? Los hermanos testigos de Jehová, ¿cuándo van a entender eso? Que es hijo por cuanto puede hacer lo mismo. El hijo hace las cosas que debe hacer al Padre. ¿Cuándo se va a entender eso? Así como nosotros imitamos las malas cosas de los padres, y las buenas también, Jesús no imitó al Padre con el cual estuvo desde antes de la fundación del mundo. Y se va a hacer las mismas cosas. Y lo ha visto hacer las mismas cosas. La Escritura dice, hagamos al hombre. O sea, Dios juntamente con su Hijo crearon al hombre en el principio. Así que Jesús siempre eso es dar vida, no es algo nuevo para Él, ¿cierto? Algo que Dios lo otorgó siempre. Doy gracias a Dios por poder ver en Jesucristo algo más de su grandeza. Y para mí, aún me es mayor el amor hacia Él porque lo veo a pesar de eso sujeto a Dios y eso me hace más profundo el misterio. Porque cuando uno tiene soberbia en el alma, cuando se ve igual a otro, empieza a tutearlo al tiro. En vez de decir, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Él no se pone en esa condición porque le falte algo, sino porque ama al Padre. ¿Cierto? Y le reconoce en su condición. El Padre es mayor que yo, porque yo estoy sujeto a Él. Pero Dios nos dice que es el verbo de vida, que tiene vida en sí mismo, para que yo lo honre como al Padre. Entonces, nuestro corazón haya paz, porque digo, tengo vida en Jesucristo. Tengo una promesa de vida y a la vez el poder de dar vida lo tengo en el mismo Cristo. Jesús no ha hecho una promesa, pero lo que la Biblia nos revela es que tiene la vida en sí mismo para darla. La tuvo siempre, la tiene hoy
y la mostrarán el día postrero. A nadie le va a quedar duda que Jesús es igual a Dios. Jesús, para que vean una cosa, si Dios al darle vida a Jesús, la potestad de dar vida a los muertos, quiso que lo consideráramos inferior a Dios, ¿por qué Jesús dice, así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida? ¿Qué quiere decir esa declaración? ¿Que hay diferencia o hay igualdad? Hay igualdad. Leámoslo primero. San Juan 6. ¿Qué versículo? San Juan 5, perdón, versículo. Repaso el verso 18, por si acaso algunos no lo entienden el contexto anterior. A Jesús lo condenaban por haber sanado al paralítico en sábado. Entonces, la declaración empieza por esto, en el 16. Dice esta causa los judíos que seguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Fuera que haya sido hecho en sábado, no, el punto es que fue hecho en sábado y el poder tiene que haber venido, no podía haber venido sino de Dios. Y Dios estaba trabajando en sábado. Y ellos estaban condenando a Dios que había trabajado en sábado. Por eso Jesús dice, pero Jesús le respondió, mi Padre está ahora de la obra y yo obro. Es decir, usted está condenando a Dios, mi Padre, por medio de quien ha sido hecho la sanidad en sábado. Entonces usted está condenando a Dios. Dios encontró propicio sanar en sábado. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Van a juzgar a Dios? Lo mismo que cuando juzgaban a Jesús cuando explicaba con sus discípulos, o explicar a sus discípulos. O dicen, no, Jesús no explicó. Pero Jesús defendió a sus discípulos. Le dijo a aquel mayor que el sábado. Señor del sábado es. Entonces, ¿puedo yo cuestionar a Dios por haber hecho una obra el sábado? Por eso Jesús dijo, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Es decir, es porque mi Padre está obrando el sábado que yo puedo hacerlo un día sábado. Esto es sanar al pueblo. Dios no se lo concedió un día viernes antes de la puesta de sol. Se lo concedió. Por lo tanto, también era válido que dijera en sábado mismo, en pleno sábado, toma tu lecho y anda. ¿Qué pasa si el hermano Adventista me ve a mí hoy con el lecho? ¿Me condenarán si me sanó Jesús? ¿Qué le está haciendo Jesús a los hermanos adventistas que ir el sábado por señal y no entienden que el sábado es Jesucristo y que el descanso es el perdón de nuestros pecados? Jesús hablando del reposo que Él da y que consistía en descanso para vuestras almas. No descanso para el cuerpo físico, el verdadero descanso es el del alma. Allá hay descanso para vuestras almas. Justificados por la fe que nos paz para con Dios, es decir, nuestras almas hay en paz con Dios cuando hemos sido justificados por la fe, porque es el que murió por nuestros pecados y resucitó. Aquí también entonces, ¿cierto? De la misma forma. Entonces, por tanto, más procuraba a los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios, lo cual es correcto, porque el Mesías cuando apareciera, según el Salmo 86 y el libro de Samuel, cuando se manifestare, una de sus señales es que él iba a llamar a Dios Padre. No le decimos ni Señor, no le decimos ni Adonai, ni Yahvé. Nosotros hemos sido enseñados de Jesús a llamar a Dios nuestro Padre. Cuando pidieron ser enseñados a orar, Jesús les dijo, vosotros oráis así. Nos enseñó a creer como Él, que en los cielos Dios es nuestro Padre. Y Jesús llamaba a Dios, al Eterno, a Adonai, a Yahvé, Padre. ¿Entenderá Dios que estamos hablando de Él cuando hablamos como Padre? Sí, ¿cierto? Así que el nombre no es relevante. Por eso lo importante es que lo consideremos Padre. ¿Y un padre es bueno con un hijo? ¿Lo llamaría Padre si no fuera bueno con usted? A ver, nosotros siendo malos, damos buenas dádivas a los hijos, ¿cierto?
Si nos piden un pan, no le damos la piedra. Si nos piden un pez, no le damos la serpiente. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Te digan por qué lo llamamos Padre? Porque es bueno. Porque nos ha dado un hermano, por mí no y de quién, nos ha dado vida. A Jesús de Nazaret. Él es el primogénito entre muchos hermanos, por eso digo nuestro hermano. Aunque yo no soy digno, como dijo Juan, ni siquiera de desatar las correas sandalias de Juan, ¿cierto? Menos la de Jesucristo, ¿cierto? Así que, pero él se ha querido llamar nuestro hermano. Y aquí, en San Juan 5, es un concepto de igualdad, haciéndose igual a Dios. O sea, lo querían apedrear porque, por la comprensión de que al llamar a Dios Padre, estaba diciendo que era su hijo, por lo tanto era igual. Eso es una blasfemia para ellos, y hasta el día de hoy es una blasfemia. Pero Jesús dice, respondió Jesús, y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viera hacer al Padre. O sea, lo que yo hago, no lo podría hacer si no lo hubiera visto de hacer al Padre. Díganme usted, ¿cuándo el Padre le dio vida? ¿Cuándo el Padre mostró su poder vivificador? En el Edén. Está diciendo además que lo vio hacerlo. Lo vio hacerlo. Profundo, ¿cierto? ¿Los ángeles los creó antes o después? Ahí está marcado todo eso, porque no estamos arrancando para tratar gente. Después te puedo responder eso. Pero no hay ninguna cosa que no haya creado Dios. ¿Ah? Eso sí. Así que eso te voy a ayudar un poquito ahora. No puede hacer el Hijo nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Esto me calza perfecto con el Antiguo Testamento que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo hace juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. O sea, esto de que pudiera dar vida o pudieran dar vida es porque Dios lo ama. A ver, los mejores secretos de mi oficio, ¿a quién se los enseño? Al Hijo. Y por eso en eso demuestra que trata de distinto, que lo ama. Pero lo ama no por capricho, sino lo ama porque amó la justicia y aborreció la maldad. Ojo con eso, hay que tenerlo presente. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores cosas que él le mostrará, de suerte que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, o sea, estas son mayores obras. Todas las obras de Cristo se pueden dividir entonces en menores y mayores. Veamos. Entonces, ¿por qué le presenta obras mayores, dice? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas, ¿cuáles son estas? La del paralítico. La del ciego. La del ciego, todas las que hizo en vida, ¿sabes? Y mayores que estas os mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. ¿Qué quiere Dios entonces que respecto al Cristo? Veamos que nos maravillemos en él. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Ahí le cayó bien estricto. Cae justito. Para que os maravilléis. Las menores son paralíticos, 38 años. Y las otras, ¿cierto? Y las mayores, la resurrección de los muertos. Esto es San Juan 5, versículo. Toda esta vuelta es para esto. Para que se lo por ahí un hermano que todavía para él es Jehová, digno de ser alabado Jesucristo allá abajo, ¿cierto? Dios no quiere eso, mi hermano. Dios quiere que tú lo honres igual que a él. Aun cuando el Hijo está sujeto, el Padre es mayor que él, Dios quiere que tú entiendas que es igual a él. ¿Y qué dice? ¿En qué? En la facultad de la vida. Y aquí dice:
Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo lo que quiere da vida. ¿Esto es igualdad o decir desigualdad? Igual. Entonces, el Padre da vida, el Hijo da vida. Solo Dios puede quitar la vida por Él, que Él es el que la da. La gente dice por ahí, sabiamente eso, ¿cierto? Pero la ocupa mal, usa mal el argumento. Porque por Padre levanta a los muertos y le da vida, si también el Hijo lo que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga, más todo el juicio del Hijo. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿cómo? Como alguien que es igual a Dios, no honra al Padre. ¿Qué les parece? Entonces, esta facultad de dar vida y de juzgar que viene de Jesús para el día postero, por el cual él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, nada va a escapar al juicio de Cristo. Él va a decir quién se levanta según la voluntad de Dios, ¿cierto? Acuérdense que siempre sabía quién creía en él y quién no creía en él. Es para que honremos al Hijo como honramos al Padre. O sea, yo deshonro a Dios cuando no reconozco que Jesús, por el hecho de tener vida en sí mismo, ¿cierto? Y por el hecho de haber muerto por mis pecados, me ha dado vida. Me ha dado vida eterna. Y me la dará cuando regrese. Amén. Pero todavía hay algunos que dicen, es que faltan algunas cosas más que Jesús, que usted haga para la salvación, ¿cierto? El sábado, comida. Sabiendo que Jesús dijo que todas las cosas eran limpias, dice que lo que entra en el cuerpo no puede contaminar porque se haga lecherina. Todavía no entienden eso. Lo que contamina son las cosas que salen del corazón. Pero arrepentidos de ella y creyendo en Jesús, nuestros pecados son perdonados. Y la vida santa que hemos de llevar es una respuesta a la misericordia de Dios, pero no es algo que suma la salvación de la gracia. Es por la fe en el Hijo de Dios. Así que creer que Jesús tiene vida en sí mismo es lo que nos constituye a nosotros en hijos de Dios. El creer que Él tiene vida en sí mismo y que la promesa de Él no es promesa vana, es la que nos constituye en verdaderos hijos de Dios. Y Jesús es hijo de Dios por el hecho de que hace la misma cosa. A ver, cuarto día. Hace la misma cosa. Por ejemplo, David. Bueno, es por eso que es hijo, ¿cierto? Y también porque a lo que Dios agrada hace siempre, Su voluntad. hace su voluntad. Y la voluntad de Dios es que el que viene cree, el que viene y cree en Él lo resucita del entero. Así que Él está cumpliendo con la voluntad de Dios como buen hijo, pero Dios lo pone en esa facultad de dar vida a los que quiere. Dios se deja atrás. Es como cuando uno ve el hijo agarrar las cosas, hace las terminaciones y el papá le dice, te quedó perfecto, hijo. Y por dentro, ¿cierto? Un vaso, ¿cierto? Ahora, Él puede hacer las mismas cosas que yo, ¿cierto? La comparación es para nada, pero es como sentimentalmente podemos entender un poco eso, ¿cierto? Dios también se agrada de su Hijo. Y se agrada porque hace su voluntad. Y le da tal honra, pero lo que hacen los seres humanos, no, si es un profeta más, no, sí, un profeta más. Dios le ha encargado de resucitar a los muertos. ¿Qué profeta tiene esa facultad? Daniel, Jeremías, Isaías. Muchos otros profetas, Moisés. Ninguno de ellos. Pero sí el Hijo. Por eso Isaías decía en el 55, oíd y vivirá vuestra alma, os daré las misericordias fieles de David. En resumen, ¿cuál es la bendición de Abraham? ¿Cuáles son las misericordias fieles hechas a David? Que Dios nos ha dado al Hijo. Y que en Él tenemos vida eterna. Bueno, doy gracias a Dios porque nos permite volver a reflexionar sobre este evento. Vida eterna desde el principio. Por eso es verbo de vida, es palabra de vida, es hálito de vida. Jesús estaba lleno de gracia, de virtud, lleno de poder de Dios para dar a los que creían en Él. Y hoy nos encontramos con la declaración más grande, que es el hecho de la resurrección.
Y es el hecho del día del juicio, cuando Él levante a los muertos, lo que demostrará ante los incrédulos todavía de que Jesús debe ser honrado como el Padre. Y Dios no se siente ofendido, porque para esto también lo hizo, para que nos maravillemos en Él. Así que, si estamos maravillados con Cristo y alabamos al Padre por causa de Jesucristo, Dios no se siente para nada disminuido. Por el contrario, Él se goza porque se ha cumplido lo que Él quiere. Que nos maravillemos en Jesús. ¿Qué pasó con Moisés? Ponía un velo sobre un rostro, ¿sí? ¿Dios le ha puesto algún velo al rostro de Cristo para que no lo veamos porque va a perecer su gloria? No. Y aunque su gloria no va a perecer, Él mismo se va a subir al Padre en amor de, para que haya un Dios, ¿cierto? Dios sea el todo y el todo. Bueno, tengo aquí unos versículos más que quería leer, pero vamos a cortar porque ya hemos dicho lo más importante. Aquí vamos a hacer una pruebita, una pequeña prueba, Juan 20, de comprensión. Juan 20, versículo 'Esto ocurrió en la tarde de la resurrección de Jesucristo', dice en el 17, 18 podemos leer, dice San Juan 20, voy a leer del 17 en adelante. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he recibido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, fue el mismo día que resucitó, estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, ojo, vino Jesús y puso en medio y dijo: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, ¿por qué ha dicho paz a vosotros? Sí, que no tienen miedo. No se asuste, soy yo. Y como hubo dicho estas cosas, porque ellos lo daban por muerto, acuérdense. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ustedes saben aquí, ¿cierto?, a predicar el Evangelio. Dice: a los que remitiereis, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como he dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. ¿Su mente hacia dónde viaja ahora? Al Edén otra vez, ¿cierto? Alentó Dios, soplo de vida. ¿Cómo será la resurrección? Buena creación. Y aquí hay una combinación bíblica interesante. Al principio de la creación de Dios. Por el soplo de Jesucristo se da el Espíritu. Y cuando derramó en abundancia el Espíritu sobre toda carne para cumplir la promesa de Joel, dice Jesús que Él iba a enviar ese Espíritu, ¿cierto? Sopló, dice, el Espíritu Santo. Tomad el Espíritu Santo. Sabemos entonces aquí que en Hechos dice también en Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste dijo de mí.
Cuando dice derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿por qué Jesús dice que oíste de mí? Dijo de mí. Oíste, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Estimados hermanos, esto es lo que Juan decía, que él bautizará con el Espíritu Santo y fuego, ¿recuerdo? Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, restituirás el reino durante este tiempo, y ahí se van para otro tema. El punto es que Jesús es el creador del Espíritu y recibió la facultad de Dios de dar el Espíritu sobre toda carne para a los que creyeran en su nombre, ¿cierto? Y eso lo hizo conforme a la promesa de Joel, sabemos, ¿cierto? Pero fue Cristo por medio de su resurrección que trajo esta bendición. Se sentó a la diestra de Dios y 40 días después de su resurrección vino este cumplimiento de promesa en Pentecostés, los que esperaban esta bendición de Dios. Bueno, dice que por el Espíritu Jesús podía antes de ese evento conceder el Espíritu para la predicación del Evangelio a sus propios discípulos, ¿cierto? Y salió de la boca de Jesucristo y ellos recibieron el Espíritu del Señor. ¿Por qué habrá dejado al Señor esta enseñanza? Miren, lo que Dios nos quiere hacer entender es esto. En el Edén, Dios sopló hálito de vida al hombre, ¿cierto? Y fue un alma viviente, ¿cierto? Yo diría que esto es lo más trascendente de todo lo que nosotros podemos leer en el Génesis. El momento en cómo Dios creó al hombre. Ahora, por lo que hemos leído, Jesús tiene vida en sí mismo, tal que también puede dar desde el Espíritu Santo, ¿cierto?, a los que creen para la predicación del Evangelio. Pero ¿qué relación tiene la predicación del Evangelio con la vida? La resurrección. Recibió las palabras de vida para darnos, ¿se recuerda? ¿Por medio de quién nosotros recibimos ahora la vida? Jesucristo. Miren, Cristo, Sus palabras son espíritu y vida. Cristo, ¿cierto? Sopla el Espíritu. El Espíritu Santo. Sopla del Espíritu Santo, ¿cierto? A los creyentes. ¿Qué viene como consecuencia de eso? Fe. ¿Qué tenían antes de Cristo ellos? Incredulidad. Ahora fueron confirmados su fe. Vieron a Jesucristo resucitado, recibieron certeza de Dios con fe. Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo me da vida a mí, y el hálito opera de esta forma. Por el Espíritu de Dios, me da fe en Jesucristo. Al darme fe en Dios, me comunica vida. Porque es el hecho de creer en Él, por la fe, por el Espíritu, porque Él concede la fe, es lo que constituye el Hijo de Dios. Fe, y por consecuencia, vida eterna. El que no cree es condenado. Entonces el Espíritu de Dios concedido para darnos fe. De pecado, dice, viene el Espíritu Santo a convencer por cuanto no creen en mí. ¿De qué nos hemos dado cuenta nosotros? De que somos pecadores. Y Cristo vino a morir por nuestros pecados. Entonces, por eso es que el que no cree en Jesucristo no puede tener vida. Mi hermano, lo dejo hasta aquí. Espero que Dios le bendiga, le siga ayudando, que nos sigamos aferrando a Jesús porque tiene vida en sí mismo para dárnosla, y ya nos la ha otorgado por el Espíritu de Dios en nuestros corazones al creer en Él. Para terminar, Juan 8. Romanos 8, ahí está, me confundí. El espíritu que mora en nosotros.
vosotros la palabra. Pero el Espíritu. Ahí viene una similitud. Es lo mismo. Palabra, Espíritu, no lo podemos separar. No lo podemos separar. Donde está el Espíritu de Dios, ahí está la palabra hablando. ¿Qué versículo sería? Romanos 8, versículo. Y aquí nos encontramos con otra declaración similar. ¿Se acuerdan que decíamos? Las palabras que se han hablado son espíritu, son vida. Miren aquí lo que dice. Romanos 8, el versículo 10. Empero, si Cristo está en vosotros, está en mí, se entiende que porque yo he creído por la fe. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo he muerto con él, juntamente con él. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, yo estoy vivo para Dios igual, a pesar de que mi cuerpo esté muerto. Y por eso es que la solución es dar un nuevo cuerpo. Y aquí dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿por medio de qué Dios levantó a Jesús? Por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y fíjese que Espíritu aquí lo escribe por qué letra mayúscula. Es decir, esto hemos descubierto que el Espíritu, ¿no?, es el medio por el cual Dios concede vida a los hombres. Y por eso también, de esa forma como Dios le concedió a Jesús tener vida en sí mismo. Es decir, cuando decimos a Jesús como el ungido, está ungido de Dios con espíritu de vida para dar resurrección y vida eterna al que cree en su nombre. Y primeramente para morir por nuestros pecados, para que estemos en paz con Dios para siempre, con una obra suficiente en la cruz, de tal forma que, como Jeremías dice, no me acordaré más de las iniquidades ni de los pecados. Dios les bendiga, mi hermano, que Dios les bendiga. Amén.